es una idea importante. ¿Cómo lo haría? Precisamente utilizando silencios. Te podría decir algo así. Date cuenta de una cosa, y esto que te voy a decir es sumamente importante. Los silencios es uno de los recursos más importantes a la hora de hablar en público. ¿Por qué? Y a continuación pues explicaría el por qué. Bueno, esto me lo acabo de inventar, ¿de acuerdo? Pero quédate con esta idea. Los silencios lo que hacen es enfatizar la idea fundamental que quieres exponer. ¿Por qué? Porque marca una diferencia con el resto del discurso. Sobresale del resto del discurso. También vas a utilizar silencios para crear tensión. ¿Esto qué quiere decir, esto de crear tensión? Bueno, pues crear ese punto en el que la persona va a estar pendiente de lo que dices, porque es como si tuviese que acabar eso que estás diciendo y tú los dejases colgados esperando que acabes la frase. Bueno, y ahora mismo lo he exagerado muchísimo, pero lo que quiero decir es que a veces los silencios los utilizamos para generar esta sensación de, bueno, ¿y qué viene a continuación? ¿Y qué pasa? ¿No? Es como cuando las series de televisión acaban en su punto álgido. Estamos ahí esperando la resolución del conflicto y de repente, ¡pam!, se acaba el capítulo. Y estamos ahí que nos mordemos las uñas porque queremos que se resuelva todo el asunto. Bueno, nosotros podemos hacer algo similar utilizando los silencios. Vamos al cuarto y último punto. Modulación o entonación. Utilizar diferentes modulaciones o diferentes entonaciones. Bueno, ¿qué es esto de la entonación? La entonación es como las variaciones expresivas que realizamos cuando hablamos. Son las inflexiones que hacemos de la voz. Todo esto te lo estoy exagerando muchísimo ahora mismo, ¿de acuerdo? Para que sea muy evidente lo que quiero decir. Pero son las inflexiones que hacemos, las subidas y bajadas que hacemos de la voz cuando estamos hablando. Esto es muy importante manejarlo adecuadamente. ¿Por qué? Primero porque modular adecuadamente la voz nos va a dar mucha más riqueza expresiva y va a hacer más fácil y agradable el que nos escuchen. Fíjate, si tienes un poquito en tu memoria cómo suena la voz de un locutor, de cualquier locutor o de cualquier locutora de radio que te guste. Digo radio porque al no tener la imagen es mucho más fácil que nos centremos en el sonido de su voz. Pues te darás cuenta que los que son muy buenos son extremadamente hábiles modulando, haciendo inflexiones de la voz. Son muy atractivos a la hora de hacer que su voz suene de manera, diría muy, bueno, me sale agradable. A lo mejor no es exactamente agradable, sino que lo que dicen va muy a la par de cómo lo dicen, o al contrario, ¿no? El cómo lo dicen va muy a la par de lo que dicen, porque utilizan los énfasis para señalarte a ti, que eres el oyente, dónde tienen que prestar atención, dónde tienes que a lo mejor relajarte un poquito más, etc. Estos dientes, estas subidas y bajadas, si lo imaginamos gráficamente, es lo que tenemos que conseguir cuando hablamos en público. Lo peor que puede ocurrir es que cuando salen personas a hablar en público, cuando salimos a hablar en público, nuestra voz suene monocorde, como si fuese una única línea en un trazado, como si no hubiesen esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Hablar siempre en el mismo tono, siempre sin ningún tipo de variación, es al final lo que hace que la información en la cabeza de nuestros oyentes se sature y dejen de prestarnos atención. ¿Qué vamos a conseguir modulando la voz, subiendo, bajando, inflexionando la voz? Bueno, es que sea todo mucho más llevadero, señalar, como te digo, aquellos puntos importantes y hacer que la audiencia siga enganchada a nuestro discurso. Así que estos 4 puntos que te he mencionado, estos 4 puntos que tienen que ver con el volumen, con la velocidad, con los silencios y con la modulación o entonación de la voz, son aquellos elementos básicos de utilización de la voz con los que puedes comenzar a practicar. Insisto, podrían haber otros, podríamos hablar incluso del tono, podríamos hablar de la potencia, pero estos 4 que te acabo de presentar son los básicos y manejando adecuadamente estos 4 vas a tener unos recursos increíbles para hacer mucho más atractivas tus presentaciones.
Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos allá, vamos con los trucos de inmediata aplicación. Vamos con el abrir y consumir. En este caso, como siempre, con algo que tiene que ver con el capítulo de hoy. Fíjate, te voy a presentar un ejercicio que a mí me divertía muchísimo y que tiene que ver con la práctica esta de la modulación de la voz. Tiene que ver con decir una frase con diferentes intenciones. Por ejemplo, le puedes dar una intención interrogativa, le puedes dar una intención imperativa, exclamativa, lo que quieras, es decir, la misma frase, pero con diferentes entonaciones. Yo te pongo este ejercicio y te he dicho que me gustaba mucho porque nosotros la solíamos practicar con la siguiente frase. Fíjate, tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Tú cojas esta frase, tenemos que hablar, y la vas a decir con diferentes entonaciones, pero lo importante aquí no es la entonación, sino la intención con la que tú digas esta frase. Por ejemplo, imagínate que dices esto: tenemos que hablar. O imagínate que dices esto: tenemos que hablar. O imagínate que dices esto: tenemos que hablar. ¿De acuerdo? Entonces, coge la misma frase y vas realizando diferentes aproximaciones. Venga, a ver qué tal te suena. Espero que te diviertas tanto como yo me divertía con este ejercicio. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Este es el final del capítulo 22. Ya 22 capítulos de Créeme lo que te digo. Muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gustas en iVoox, en Spotify, en Spreaker. Gracias por tus comentarios. Siempre te digo, escríbeme, dime qué necesitas, qué te gustaría que tratásemos, de qué te gustaría que hablase. Como siempre te digo, esto es oro molido para mí. Os espero la semana que viene con un nuevo capítulo. Espero que seáis muy felices y que convenzáis a mucha gente. Hasta luego, persuasores.